Gracias, buen día. Hoy es domingo 31 de agosto de 2025. Es un día lluvioso, como en casi todo el país, mucha lluvia, pero damos gracias a Dios que podemos estar aquí. Yo decía a los hermanos, les decía recién, les comentaba, que yo soy de la época en que veníamos caminando a la iglesia. Pues yo era como si íbamos caminando, y la mayoría de la gente, prácticamente todos caminando, porque nadie tenía auto en aquella época, ¿no? Por lo menos los hermanos de la iglesia. Y por ahí excepcionalmente se tomaba un taxi, ¿no? Caminando. Bueno, digo esto porque no somos muchos hoy. Sin embargo, toda la gente de la iglesia tiene vehículo, tiene auto para venir. Dice que los pastores tenemos esa cuestión. El domingo pasado, les digo esto para los que no estuvieron el domingo pasado, yo prediqué, la prédica se tituló acerca de la contaminación. Limpiémonos de toda contaminación, que es un texto que está en la palabra, en la carta a los Corintios. El apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación. La contaminación es una cosa complicada. Tenemos contaminación ambiental. Esa contaminación ambiental no perjudica a algunos solamente, perjudica a todos. Las contaminaciones perjudican a todos. Todavía se está hablando mucho y con razón acerca del fentanilo contaminado. El fentanilo es iba a decir remedio, ¿no? Una medicación. Es una medicación que es anestésica y que se usa en los casos muy, muy complicados en que hace falta una anestesia muy potente. Y en el laboratorio se contaminó, han muerto decenas de personas por causa de la contaminación. Se habla acerca de la contaminación por las radiaciones, en fin, hay que prestarle atención a la contaminación. Pero la Biblia, cuando habla de contaminación, y hay cerca de un centenar de versículos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan acerca de la contaminación. Se traduce por contaminación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Biblia le presta atención a esto, de tal manera que el apóstol Pablo dice, despojémonos de toda contaminación. Está hablando de la contaminación espiritual. Esto no se entiende bien. Tampoco se entendía bien lo que era la contaminación y lo que era la transmisión de enfermedades unos siglos atrás. Tiene que venir la microbiología para decir, no hay unos bichitos muy chiquitos, bacterias, qué sé yo, que no se ven a simple vista, que te producen enfermedades. Nadie creía eso antes. Que esos bichitos tan chiquitos que pueden ser bacterias, bacilos, más aún más chiquitos, por decirlo de alguna manera, muy sencilla, los virus, y producen enfermedades, y enfermedades mortales. Nadie creía en eso. Nadie creía en eso. Nadie sabía muy bien por qué la gente se enfermaba y unos contagiaban a otros, pero el contagio lo empezaron a detectar. En el siglo XIV, años 1300 y pico, hubo una famosa peste que se llamó peste negra, producida por roedores, es decir, los roedores, las ratas eran las transmisores. 1/3 de los europeos murió, 1 de cada 3 murió. La gente tenía terror y, bueno, en fin, todo lo que significa. 1/3 murió. Y 2/3 sobrevivieron. Y no había vacunas, ni medicamentos, ni nada. Muy interesante el tema. Para que entendamos lo que significa, mis queridos, el sistema inmunológico de que Dios nos ha dotado y que tenemos que cuidar. Esa era la defensa de la gente. No había otra. Obvio que no existían las vacunas ni nada que se les pareciese. Ahora, cuando hablamos de contaminación espiritual es más sutil el asunto, porque ¿qué es la contaminación espiritual? Es algo malo que está
y actúa espiritualmente en la persona y puede provocarles inclusive daños físicos. Quiero decirlo a esto con absoluta claridad, aunque no voy a predicar de esto, que las cuestiones espirituales producen daños mentales y daños físicos. ¿Y qué es lo espiritual? Lo espiritual maligno es todo aquello que no solamente no tiene en cuenta a Dios, sino que está en contra de la voluntad, de los designios, de los mandamientos, de lo que Dios ha establecido. Y es contaminante. La prédica de esta mañana, por eso pidió que me filmaran, porque quiero que lo vean los hermanos, yo voy a hablar acerca de los espíritus contaminantes. Espíritus contaminantes. ¿Qué quiere decir contaminación? Que se te pegan, te influencian, te marcan, te dañan, quedan. Una cosa interesante es que quedan capaz durante toda la vida y producen daños en las personas, aún en los niños, en las familias, en las congregaciones, en la sociedad, producen daños. Y cuando hablo de espíritus contaminantes, hago referencia a la palabra, a lo que dice la Biblia, y hago referencia a ciertos personajes, a algunos personajes de la Biblia, que son característicos precisamente por estos espíritus contaminantes. Una de las más famosas, de la cual yo no voy a hablar hoy, es el espíritu de Jezabel, de que se habla haciendo referencia a Jezabel, la esposa del rey Acab, una mujer maligna que tenía algunas características muy importantes. Entonces, cuando se habla del espíritu de Jezabel, se habla de cuestiones espirituales que hacen que una persona, que sea mujer o hombre, es indistinto, tiene estas características que son destructivas. Pero yo hoy no voy a hablar del espíritu de Jezabel, hay muchos. Voy a empezar hablando del espíritu de Esaú. Los que tengan Biblia sigan la palabra porque voy a leer varios versículos. El espíritu de Esaú. Después voy a decir en qué consiste este espíritu de Esaú, pero fíjense cómo es la cosa. Esaú y Jacob eran hijos del patriarca Isaac. Esto está en el libro de Génesis, en el capítulo 25. Los dos hijos del patriarca Isaac, Jacob y Esaú. Esaú era el mayor, tenía la característica de que era un hombre que le gustaba ir al campo y era cazador y qué sé yo. Y Jacob, el menor, por otro lado eran mellizos, era más de estar en la casa con la madre, eran bastante distintos los dos mellizos. Nosotros tenemos acá en la congregación dos mellizos, que seguramente tienen características distintas, aunque son tan parecidos desde el punto de vista físico. Esto no eran gemelos, estos eran mellizos, porque uno era bastante diferente al otro. Y crecieron los niños, dice el versículo 27 del capítulo 25, Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Se habitaba en tiendas. Y amó Isaac, el padre, a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba más a Jacob. Se repartían los padres. El padre tenía como favorito a Esaú, porque Esaú iba, cazaba y así, y le preparaba comida, y Rebeca más de Jacob, porque Jacob estaba más en las tiendas. Y cuando dice, y guisó Jacob un potaje,
Y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Probablemente todo el mundo dice que ese guiso rojo era un guiso de lentejas, las lentejas existían. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. El nombre Edom significa, en hebreo, significa rojo. Había un pueblo, los edomitas, que tenían la característica de tener una piel rojiza. Eran muy conocidos los edomitas por esa piel rojiza que tenían, por eso se llaman edomitas, los rojos. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me ha de servir la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, escuchen, menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura era el primogénito, el primer hijo, el que nacía primero, que recibía una bendición especial de parte del padre y una herencia especial. El primogénito recibía todo. Eso de la primogenitura duró muchos siglos. Escuchen, durante la época de la conquista de Europa, muchos españoles vinieron para conquistar Europa. En general eran los segundones. ¿Qué eran los segundones? Los que no eran primogénitos. ¿Por qué? Porque los primogénitos recibían la herencia, pero los segundones, los segundos, no se recibían nada. Entonces esos son los que vinieron a América. Los conquistadores de América eran los segundones, porque no recibían nada como primogénito. Pero la primogenitura no solamente era una cuestión económica, sino que el primogénito recibía la bendición. Y Esaú, que era el primogénito, llegó en determinado momento cansado y hambriento. Entonces Jacob, que siempre fue un tipo muy astuto, muy hábil, su hermano dice: ¿sí que querés comer? Sí, quiero comer, ya vengo cansado, vengo con hambre, ¿quieres comer? Sí, bueno, ok, dale, sí, yo te doy. Había preparado un hermoso guiso rojo. Pero vendeme tu primogenitura, te cambio tu primogenitura por el que sí, no me importa. ¿Para qué si me voy a morir? Bueno, trato hecho. Te doy la primogenitura. Ese asunto de menospreciar la primogenitura, menospreciar lo valioso, por cualquier circunstancia común, o por cualquier circunstancia, Jacob se arrepintió más adelante y Esaú se arrepintió y mal se arrepintió porque le fue muy mal en la vida, en tanto que su hermano Jacob prosperó y después fue el patriarca, tuvo 12 hijos, Esaú quedó ahí. Hay otra cuestión que pasó con Esaú. Dice el libro, ahí Génesis en el capítulo 26, el siguiente capítulo. Voy a leer solamente un texto, 2 versículos. Estaban Isaac, el patriarca, el padre de estos chicos, y su esposa Rebeca, estaban habitando en medio de un pueblo pagano, que eran los heteos. Y dice el versículo 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri eteo, y a Besemat, hija de Elón eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, este hombre que ya venía patinando, ya venía derrapando, Esaú,
tomó dos mujeres paganas que fueron una carga tremenda para sus padres, porque las mujeres paganas metían en los hijos hebreos, en los hebreos, costumbres paganas que eran un espanto. El espíritu de Esaú significa aquel espíritu que menosprecia las cosas de Dios. Escuche lo que voy a decir. Menospreciar, sí, pero esto no tiene importancia. Sí, bueno, pero lo relativizo, lo menosprecio. Jacob dice, no, esto lo quiero para mí. Yo no me quiero perder esto. Después pierde la bendición, perdió la primogenitura, y después va a perder Esaú la bendición de su padre. Y llora amargamente porque pierde la bendición de su padre, porque su padre le dio la bendición a Jacob. ¿Qué significa y por qué es contaminante este espíritu de Esaú, que está representado en este hombre, que es un personaje bíblico, pero significa... A ver, sí, yo quisiera tener, y a mí me interesa y las cosas de Dios y las cosas del Espíritu, pero en fin, estoy ocupado con otras cuestiones. No, lo relativizo. Cuando nosotros hablamos por ejemplo, con jóvenes que quieren casarse, estaba hablando hace poco con jóvenes que quieren casarse, y están entusiasmados por muchas cosas, sí, pero relativizan lo que significan las cosas de Dios, relativizan la palabra que dice que la casa tiene que asentarse sobre la roca firme que es Cristo. Entonces cuando se empieza a relativizar, hay un espíritu contaminante que después te va alejando de la comprensión de las cosas que Dios quiere que entiendas. Te va volviendo o te va embruteciendo. Y ya directamente, esto no es tan importante. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura era una bendición de parte de su padre. Dice, no me importa, algún día voy a morir. Y después lamentó amargamente durante toda su vida el haber menospreciado la primogenitura por una cuestión pasajera, por una cuestión que fue una comida. ¿Y cómo opera este espíritu? Este espíritu de menosprecio de las cosas de Dios opera de la siguiente manera. No le presta atención. En todo caso, no es tan importante. Sí es importante. Va tu vida ahí. Estaba hablando con un hombre y digo, no, querido, acá la cuestión no es tan sencilla. No es tan simple. Acá hay una cuestión de vida o muerte. La vida está en juego. La vida de tus hijos está en juego. ¿Por qué pensás vos que es más importante las cosas que tenés que hacer que ocuparte de la vida de tus hijos y de la vida espiritual de tus hijos? ¿Por qué ese menosprecio con las cosas de Dios? ¿Por qué te dejas atrapar por ese espíritu inmundo? Del cual Esaú es un ejemplo. Porque te parece demasiado, te parece exagerado. Yo le he dicho, tantas veces lo hemos dicho. Así que vos no te ocupás de la vida espiritual de tus hijos. Sí, bueno, que se ocupen las mujeres de la escuela bíblica, qué sé yo, ponele, ¿no? Después el chico tiene 11, 12, 13, 14 años, o la chica, te viene con algunas cuestiones y te quieres arrancar los pelos. Te querés arrancar los pelos, no sabes qué hacer. Claro. Así Esaú, pasado el tiempo, se dio cuenta del tremendo error en que había incurrido, menospreciando la primogenitura.
y llora amargamente delante de su padre que se está muriendo, y el padre que le dice, pero bueno, ya no te puedo bendecir a vos, como bendije a tu hermano. Y fallece Isaac. Y Esaú en amargura. La amargura viene y viene cuando menospreciamos las cosas que son de Dios. Ese es el espíritu de Esaú. Pasamos al menosprecio de las cosas de Dios. Pasamos al libro de Josué. Es nomás en el Antiguo Testamento. Josué fue el hombre encargado de introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida. Moisés no entró en la tierra prometida. No entró, porque Moisés murió antes. Él no entró en la tierra prometida. Dios le concedió verla y sube a un monte y ve la tierra por la cual él había liderado al pueblo durante 40 años para poder meterlo en la tierra prometida. Pero Moisés no pudo meter el pueblo, no entró con el pueblo en la tierra prometida, sino un líder que lo sucedió a él llamado Josué. Él fue el líder que hizo entrar al pueblo en la tierra prometida. Cruzaron el Jordán y cuando cruzaron el Jordán, una de las primeras cosas que tuvieron que hacer fue tomar una ciudad. Dicen algunos que es la ciudad más antigua de toda la historia del mundo, la ciudad de Jericó, muy antigua, una ciudad pagana, y la tomaron, es decir, notable, porque Dios se la entregó. Se cayeron las murallas de la ciudad, entraron y tomaron la ciudad, que era el principal obstáculo que tenían para habitar la tierra prometida. Jericó. Y acá viene el capítulo 7, que dice lo siguiente: los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué es el anatema? Acá se va a hablar mucho del anatema. ¿Qué es el anatema? Anatema puede traducirse como que la palabra hebrea es sherem. Sherem, el anatema, es aquello que Dios reprueba de tal manera que Dios ya lo ha condenado al anatema. La ciudad de Jericó era Sherem, era anatema. Esa ciudad tenía que ser destruida, no podía ser salvada. Y se habla mucho acerca del anatema, es decir, lo que Dios prohíbe, algo que para Dios ya es una cosa abominable. Ese es el anatema, el Sherem en hebreo. Y dice: los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué les había dicho Josué y qué les había dicho Dios? Y Dios le transmite a Josué, y Josué le transmite a aquellos que van a tomar la ciudad de Jericó: no tomen nada de la ciudad, no se contaminen, otra vez la contaminación, no se contaminen con nada, porque todo eso es abominación a Dios, no tomen nada. Después que tomaron a Jericó, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que era otra ciudad, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban, reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a José y le dijeron: no suba. Y volviendo a José le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allá, porque son pocos. Es decir, tenían que tomar una ciudad, pero en verdad menos importante, más chica. Entonces vayan 2,000, 3,000 nomás. Y subieron como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Es decir, los de Jai, de esa ciudad Jai, los derrotaron mal y volvieron totalmente derrotados. Entonces Josué
rompe sus vestidos y dice, ¿cómo Dios? Si vos nos dijiste que nos iba a ayudar, vos dijiste que nos ibas a llevar adelante, vos dijiste que me esforzara, vos dijiste que... Y mira lo que ha pasado con esta gente, cómo los han derrotado, cómo han tenido que volver. Muchos muertos, muchos heridos y humillados. ¿Por qué? Y Josué rasga sus vestidos delante de Dios y se postró en tierra delante del arca de Dios. Y Josué dijo, Señor, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entender? Dice, no entendía nada, Josué. ¿Cómo es que me prometiste que íbamos a conquistar? Mira lo que pasa. Está desesperado Josué y se hinca, se postra delante de Dios. Y Dios le dice a Josué, versículo 10, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? El problema es que Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, entre sus cosas. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Levántate, le dice Dios a Josué, santifica al pueblo y di, santifíquense para mañana porque Dios, el Dios de Israel, dice así, hay anatema en medio de ustedes. Y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Anatema. Ustedes lo que pasa es que atesoran una cosa que es maldición para Dios, que es anatema para Dios. En tanto tengan eso, ustedes van a ser derrotados. Y comienzan a buscar dónde está el anatema. Y hacen acercar por tribu, en fin, todo el relato dice, hasta que llegan a un hombre llamado Acán. De entre todos, llega un hombre llamado Acán. Y Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame lo que has hecho. No me lo ocultes. El espíritu de Acán es un espíritu de codicia y ocultamiento. Ocultamiento. No me lo ocultes. No me lo encubras. Y Acán respondió a José diciéndole, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Porque vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, el cual codicié, él mismo dice, codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán. Y estaba escondido en su tienda el dinero debajo. Y tomándolo en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, los quemaron después de apedrearlo. Espíritu contaminante. Codicia de lo prohibido. Le dijo, no tomen nada de eso, está prohibido, eso está contaminado. Codicia de lo prohibido. Y después ocultamiento. Mientras no me descubran, no pasa nada. ¿Cómo razonan así? Mientras no me descubra quién, mientras no me descubra alguno, la gente. Dios ya te descubrió, Dios ya lo sabe. Espíritu de codicia y ocultamiento de lo prohibido. ¿Codicia de qué? De lo que Dios sabe que Dios no aprueba. Pero a este le resultó muy atractivo el asunto, y lógico. Así ocurre.
Le resultó muy atractivo. Había un lingote de oro, había piezas de plata, mucho dinero, un manto babilónico, un manto que valía no sé qué. Entonces dice, total, nadie me ve. Espíritu de codicia y ocultamiento de lo prohibido. Ese es un espíritu contaminante espantoso. Estaba hablando con un hermano sobre este tema. Pero no hay manto babilónico, ni hay un lingote de oro, ni hay piezas de plata. No hay. Hay otras cosas que Dios también prohíbe. El tema es que esa cuestión contaminó a todo, acá hablamos de nuevo, a todo el pueblo. Y Dios dice, no van a prosperar y van a ser vencidos hasta tanto ustedes no quiten esa basura que está contaminando a todo el pueblo. Y lo sacan al estilo de la época, a él, a la familia, a hijos, todo el manto y los lingotes, todo eso, y los apedrean, los tiran. Para que saquen esa maldición. El espíritu de Acán es un espíritu de codicia de lo prohibido y ocultamiento del pecado. Ustedes pónganle, digamos, el marco que quieran, pero esto es una cuestión espiritual. Y produce daño, y produce muerte. Vamos al libro primero de Samuel. Capítulo 2. Este es un tema sobre todo para los líderes. ¿Cuántos de acá son líderes? Yo soy líder. ¿Cuántos de acá son líderes? Es para todos, ¿no? Pero si vos sos líder de célula, si vos estás liderando un ministerio, o si vos trabajás en un ministerio, es un tema particular para los líderes, pero sirve para toda la congregación. Dice, Elí era el sumo sacerdote del templo que estaba en Silo. El arca, esa arca que habían transportado durante el desierto, que contenía las tablas de la ley, el arca era una caja de madera revestida de oro, estaba allá en Silo. Era lo más preciado para los israelitas, lo más preciado. El arca del testimonio de Dios. Y él era el sumo sacerdote del templo en Silo, la ciudad llamaba Silo, en Samaria, y tenía 2 hijos que oficiaban de sacerdotes. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y eran sacerdotes. Elí era el sumo sacerdote, su padre, hombre grande ya. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol y en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De tal manera hacían esto con todo israelita. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre respondía: quemen la grosura primero y después tome tanto como quieras. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes sacerdotes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dentro del templo estaba el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda. Adentro de esa tienda estaba el arca del pacto que le había dado Moisés. Era lo más santo, lo más sagrado. Pero estos dos sacerdotes, los hijos del sumo sacerdote, hacían cualquier cosa. Traían mujeres prostitutas y dormían con cualquier cosa. Abominación del templo, el lugar que era santo. Hacían cualquier cosa. Y dice ya en el capítulo 4, bueno, porque dice, Elí les decía a los hijos, hijos míos, dice, Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Le está diciendo a sus hijos, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, bla, 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 bla. Y en el capítulo 4 dice lo siguiente. Bueno, después veo lo del capítulo 4. Elí, viejo, condescendiente, por eso digo, él era el sumo sacerdote, veía que sus hijos hacían esas abominaciones, que robaban lo que los israelitas traían a ofrecer, porque las ofrendas traían animales, y ellos robaban, sustraían de lo mejor. Y había una ley que decía que la grasa tenía que ser quemada, en incienso. Esa era las ofrendas, las costumbres, y estos hacían cualquier cosa, y además dormían con las mujeres a la puerta, con mujeres, cualquier cosa así. Y Elí el sacerdote Elí era indulgente con estas cuestiones. Era indulgente con estas cuestiones. No, hijos míos, no es bueno lo que ustedes hacen. Y dice la palabra que Elí, cuando Dios lo castiga, Elí termina muy mal la cosa, muy mal para Elí, muy mal. Y Dios le recrimina porque vos no los estorbaste a tus hijos, viste lo que estaban haciendo y no fuiste capaz de estorbarlos y dejaste que hicieran cualquier cosa en mi santo templo, en mi lugar sagrado. Elí tuvo un final muy malo y los hijos de Elí, los dos sacerdotes también. Los filisteos roban el arca. Los filisteos, los enemigos, roban el arca de Dios. Y van a la guerra buscando recuperar el arca. Y los filisteos se quedan con el arca y matan a los dos hijos de Elí. Y cuando vuelve un hombre a Silo para comunicarle eso a Elí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el arca? ¿Qué ha pasado con mis hijos? El hombre le da la peor de las noticias. Los filisteos han robado el arca y tus hijos han muerto en batalla. Elí no resiste eso, que era un hombre ya gordo y viejo, se cae para atrás, le da un ataque, se desnuca y así muere. Pero hay más. Dios le dice, nunca voy a borrar la iniquidad, nunca voy a borrar la iniquidad de tu casa, de tu descendencia, porque los hijos a su vez tuvieron hijos, nunca la voy a borrar. Siempre va maldición. ¿Por qué? Porque vos no hiciste nada para evitar que tus hijos contaminaran mi templo. No hiciste nada. Este es el espíritu de Elí, que es no corregir las desviaciones, no corregir el pecado, siendo indulgente, dejar pasar las cosas malas como si nada hubiera pasado, las cosas que Dios desaprueba como si nada hubiera pasado, y bueno, esto ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. No pasa. Por eso digo que este espíritu de Elí
Tiene mucho que ver con quienes lideran, con quienes tenemos la responsabilidad de liderar una congregación. Y no hiciste nada, dice, no los estorbaste. Era una tremenda, muere Elí, después a Elí lo va a suceder el joven Samuel, que era otra cosa. Samuel restaura la adoración, restaura el templo. Samuel es otra cosa. Samuel es un muchacho que se cría en el templo, pero absolutamente descontaminado de toda esta basura. Él dormía en el templo y Dios lo llama. Y él va a ser el sucesor de Elí, pero va a ser un hombre, uno de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, Samuel. Vamos al capítulo 15 del primer libro de Samuel. Ya lo tenemos al rey Saúl ahí, el primero de los reyes de Israel. Es todo un tema, hay que estudiar la vida de Saúl. Yo voy a hablar un poco. El espíritu de Saúl. Dice el primer libro de Saúl, capítulo 15, primera Samuel capítulo 15, dice lo siguiente. Después Samuel le dice a Saúl, Samuel era el profeta, Saúl era el rey. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, y ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, bajas, ovecas, cabellos y asnos. El pueblo de Amalec, los amalecitas, los israelitas tenían que ir a atacar y destruir a ese pueblo, porque ese pueblo había sido un tremendo estorbo para los israelitas y para la obra de Dios. Y viene Saúl a la ciudad de Amalec, le pone emboscada en el valle y dejó Saúl a los ceneos, idos, apartados, en fin, bueno. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y los derrotó totalmente. La instrucción de Dios a través de Samuel era: no tomes nada igual, no tomes nada del anatema, no tomes nada de lo maldito, que no se te pegue nada, que no te contamine nada, porque vas a contaminar a todo el pueblo, porque Saúl era el rey. Y toda contaminación que tuviera Saúl descendía sobre el pueblo, porque él estaba en autoridad. Y dice, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero todo lo que era vil y despreciable destruyó. Es decir, algunas cosas dicen, no, le vamos a perdonar la vida al rey. Porque, no sé, y miren, no podemos desperdiciar este ganado, miren estas ovejas, miren estos becerros, esto no tiene sentido que destruyamos todo. Ajá. Y vino palabra de Jehová a Samuel, el profeta, y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. La cuestión que Samuel se encuentra con el rey Saúl. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he hecho todo lo que me dijo Dios. Ah, sí. Y Samuel le dice, ¿y qué balido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos? ¿Y eso qué es? ¿Y esos animales qué son? Dios le había ordenado que destruyeran todo.
Entonces Samuel le dice a Saúl, y no, Saúl le responde, de Amalec los han traído, es decir, como yo no tengo nada que ver. Porque el pueblo, es decir, yo no tengo nada que ver, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, miren, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Sí, pero esos animales que están ahí, el pueblo no los quiso matar. Dice, no, mejor llevémoslo para ofrecer un sacrificio a Dios. Mentira, encubrimiento. Y Saúl lo quiere tomar por tonto a Samuel, pero lo quiere tomar por tonto a Dios. El espíritu de Saúl es, en gran medida, tomar por tonto a Dios. Entonces Samuel le responde, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Bueno, y le dijo Samuel a Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel? Saúl no era un hombre importante, pero Dios lo ungió por medio de Saúl para que fuera rey. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl, que es parte del espíritu de Saúl, comienza a justificarse y comienza a, escuchen esta, argumentar. Pero Samuel representa a Dios. ¿Qué habremos de argumentar nosotros frente a Dios? ¿Qué argumentos tenemos que sean válidos frente a Dios que lo sabe todo? Pero él empieza a argumentar. No, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. Y Samuel le dice, ese texto es precioso, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No vengas acá con decir, no, pero eso lo vamos a ofrecer a Dios. No, no sirve, eso es basura. Dios no se complace en eso. En primer lugar, porque has mentido, has desobedecido. No va a aceptar esa ofrenda, no la va a aceptar Dios. Y el otro texto, el 23, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. A partir de ahí sigue siendo rey, pero ya está desechado por Dios. Es muy triste el final de Saúl. En el capítulo siguiente dice, versículo 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo delante de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, un espíritu malo te atormenta. Entonces lo mandan a llamar a un jovencito, muchacho, que cantaba y tocaba para que le cantara y le tocara. Ese era David, que lo reemplazaría después como rey. Pero Saúl ya estaba medio loco, terminó muy mal Saúl. ¿En qué consiste el espíritu de Saúl? Es un espíritu de rebelión contra Dios y un espíritu de obstinación. ¿Qué es la obstinación? No, yo no voy a dar el brazo a torcer. A lo mejor Dios se ha equivocado, el problema es el pueblo, y es esto, y esto, y esto, y esto. No da el brazo de obstinación. Dios lo desecha como rey. Él sigue siendo rey durante varios años más.
hasta que finalmente muere. Pero ya no tiene la cobertura ni la guía de Dios, ya está cualquiera. Ya medio loco, turbado, perturbado, por su obstinación. Si yo he pecado, pero... te mató, el pero te mató. Yo he pecado, pero el pero te mató. Que si yo he pecado, pues no tanto. He pecado, pero la cuestión... Adán, ¿qué hiciste, Adán? ¿Por qué comiste del fruto? La mujer que vos me diste. En definitiva, vos tenés la culpa. Me hubieras dado otra mujer. Su obstinación. Dice acá que la obstinación es una cosa muy mala. Muy mala. Había una cosa interesante. Ese rey a quien Saúl le había perdonado la vida, el profeta Samuel dice, tráiganmelo. Y el rey estaba contento, el rey Agag se llama el rey. Dice, sí, y vos estás contento, le dice el profeta Samuel. No podés ser perdonado porque Dios ya no te ha perdonado. Y lo mata Samuel y lo corta en pedazos delante de todos al rey Agag. Porque después Saúl empieza con Samuel y empieza a hablar. Dice, bueno, sí, está bien, yo he pecado, pero haceme quedar bien delante del pueblo. Al menos yo quiero quedar, no me hagas quedar mal delante del pueblo. Pero escúchame, ¿qué problema te estás haciendo por quedar mal delante del pueblo si Dios ya te ha desechado? No, a él le importaba más, a Saúl le importaba más, por decirlo así, el qué dirán. Ay, Señor. El qué dirán. La apariencia. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el pueblo? Después me van a... ¿No te das cuenta que ya has sido desechado? El espíritu de Saúl, espíritu de rebelión contra Dios y obstinación. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Acá lo tenemos a Absalón. ¿Quién era Absalón? El primogénito del rey David, el favorito del rey David, un muchacho alto, muy lindo, con una larga cabeza. Era un príncipe en todo aspecto, digamos, ¿no? Era el favorito del rey, de su padre, él lo tenía como favorito. ¿Qué tema qué tema horripilante que un hijo sea el favorito y sea el preferido sobre los otros? Esta es una basura. Como yo le he dicho, este es el favorito de la abuela. Abuela, ¿y tus otros nietos qué son? ¿Basura? Pues este era el favorito del rey David. Y se subleva contra su padre, Absalón. Hay varios detalles ahí. Y aconteció después de esto, segundo libro de Samuel, capítulo 15, que Absalón se hizo de carros y caballos y de 50 hombres que corrieron delante de él. Es decir, fue formando una tropa, ¿no? Pero miren la característica. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta de la ciudad, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Él atajaba a todos. Y decía Absalón,
¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haré justicia? Yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Sigue más. Espíritu de rebelión contra su propio padre y de espantosa manipulación. Y venía la gente a que el rey los atendía y decía, no, ¿qué problema tenés? No, escúchame. Era tal la manipulación que él era un príncipe. Entonces, delante del rey, delante de los príncipes, la gente se agachaba. Se ponía para que el príncipe... Entonces los leían, no, querido, no, un político. No, de aquella época. Torcido, político torcido. Y los levantaba y los abrazaba. No, si yo tuviera posibilidad de hacerte justicia, yo comprendo cuál es tu problema, no sé si el rey lo va a entender. Así robaba, dice, el corazón de los israelitas. El espíritu de Absalón es un espíritu de rebelión y de manipulación en contra de la autoridad establecida. Así venía. Así que el rey el rey no entiende estas cosas. A ver cómo es a ver, contame. Sí, claro, mira, vos sabés que tenés razón, sí, claro, tenés que venir conmigo. La sublevación de Absalón se hizo tan grande que formó un ejército y todo, en determinado momento el rey David tuvo que huir de Jerusalén con toda su gente, iban huyendo, iban llorando porque Absalón tenían miedo que los destruyera, hasta que se organiza un ejército y combaten contra Absalón y Absalón es muerto y muere. Tenía una larga cabellera, que era un orgullo, se la cortaba una vez al año, costumbre judía. Los judíos no se cortaban el pelo, se lo dejaban crecer. Y tenía una larga cabellera que le llegaba a la cintura. Y va enancado en una musla y se le enreda la cabellera. En el medio del combate se enreda la cabellera en una encina, en las ramas, y no puede soltarse, queda enredado ahí. Y vienen unos y ahí los matan. Y terminan de matarlo, a Absalón. Termina muy mal. El espíritu de Absalón, mis queridos, es un espíritu de maquinación. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En lugar de ver y aclarar, no estoy de acuerdo. Y voy a buscar gente que me apoye. Si te voy a aconsejar, vení, yo te aconsejo, pero en realidad te aconsejo en contra de. Ese espíritu de Absalón en la iglesia existe y es muy destructivo. Muy destructivo. La manipulación, mis queridos, hay que entender y tener discernimiento de lo que es la manipulación. El Señor no nos ha mandado a manipular, nos ha mandado a predicar, a enseñar y a establecer reglas y justicia, que es su ley. No, ¿qué es la manipulación? La manipulación, yo voy a empezar a hablar y a ver de qué manera puedo torcer la voluntad, de qué manera, en primer lugar, me puedo ganar la voluntad. Acá hay varios líderes también, ¿no? Que estás liderando, ¿qué? Una célula que estás liderando. Tu trabajo es enseñar la palabra y exhortar y dirigir y advertir, no ganarte la voluntad de tus liderados. Que la voluntad de tus liderados esté sujeta al Señor Jesucristo. Cuando hay gente que empieza a acudir a vos, tené cuidado, no vayas a caer en este espíritu inmundo de Absalón, porque estás ahí a un paso. Bueno, sí, miren, yo tengo 60 años de iglesia, lo he visto a esto, todos lados. Aún en hermanos, no, sí, nos vamos a juntar a orar. Vení, para manipular, no para otra cosa.
Qué hermosa las oraciones. La congregación tiene una reunión de oración. No, pero esta no, pero esta es más linda porque nos juntamos en la casa y que en bendición. Manipulación pura y dura. Los espíritus son engañosos. Porque yo me quiero robar, me quiero ganar el corazón de los hermanos. Yo estoy liderando. Yo tengo que tener buena relación con los hermanos. Una relación de afecto, una relación de amor, pero no una relación de dependencia. Ustedes no tienen que depender de mí. Si yo busco que ustedes dependan de mí, tengo el espíritu de Absalón. Porque como le dije a un hermano estos días que estuve hablando, querido, yo no te puedo ayudar, vos necesitas la ayuda de Dios, yo te puedo, sí, en algunas cosas, pero lo que vos necesitas es que Dios transforme tu vida, necesitas salvarte, estás en peligro de muerte. Y yo no te puedo rescatar de eso, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que te diga? No, quédate tranquilo, porque vos, eso es basura, eso es espíritu absalónico. Vengan que yo los voy a ayudar. No el rey no. Espíritu de rebelión y de manipulación en contra de la autoridad. Espíritu de Absalón. Vamos al Nuevo Testamento y termino con esto. Muy bravo este también. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Ya está la iglesia de Cristo, porque algunos pueden decir, esas son cosas del Antiguo Testamento. Por ahí salen algo, ya está la iglesia de Cristo. Están los apóstoles predicando, mucha gente cree, mucha gente se convierte, mucha gente se llega. No todos con un buen espíritu. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Voy a leer antes, capítulo 4, desde el verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ya en la iglesia, ¿no? En Jerusalén. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenía, sino que tenían todas las cosas en común. Era una se había formado lo que se llama comunidad. ¿Qué quiere decir comunidad? Tener las cosas en común. Tenemos varias cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Extraordinario. Acá había gente que tenía bienes y gente que era muy pobre y dice, no, por acá somos todos de Cristo, algunos vendían propiedades, casas, y traían el dinero a los apóstoles. Esto es para los hermanos, para compartir. Y da el ejemplo de José, a quien algunos pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenía un terreno, ¿no? Herencia, en herencia. Y lo vendió y dijo, no, y trajo el dinero a los apóstoles. Hermanos apóstoles, úsenlo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Este era pícaro. Pícaro. Quería ser como todos los demás. Entonces vendió, entonces dijo, no, pero no, vamos a dar un poco. Resulta que quienes ponían a los pies de los apóstoles eran aquellos que habían dado todo. Y esto lo trajeron como si estuvieran entregando todo. Pero estaban entregando una parte. No importa, pero solamente una parte. Ajá.
Y dice Pedro, el apóstol, lleno del Espíritu Santo y lleno de una cosa que tenemos que tener que se llama discernimiento espiritual. Porque fue discernimiento espiritual, el Espíritu le reveló. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿y por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El apóstol le dice, escúchame, si no la vendías, no pasa nada. ¿Tenías obligación de hacerlo? No. Y si la vendías y te quedabas con todo, bueno. Pero ¿por qué mentiste a Dios? ¿Has mentido al Espíritu? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te lleva a ser tan necio de tratar de engañar a Dios? ¿Se puede engañar a Dios? ¿Qué decís vos? Podés engañar a la iglesia. Podés engañar, ¿qué se hace? No, a Dios no se puede engañar. ¿Qué necesidad tenías de meterte en este asunto? ¿Por qué hiciste esto? Cae y expira, y después viene la mujer. Y ya ahí el apóstol, porque Pedro tiene revelación, Pedro tiene revelación y dice, no, acá, y Dios le revela a Pedro, el Espíritu le revela a Pedro, dice, no, esta. ¿Y por qué era problemático el asunto? No era por una cuestión monetaria, no era eso. Era que esa ofrenda, cuando otros venían y entregaban eso, era una ofrenda agradable a Dios, y eso era basura, eso era contaminación, otra vez la contaminación. Mentir a Dios, robar a Dios. Estaba hablando con un hombre y dice, bueno, sí, hablando del texto de Malaquía, ¿por qué robaste a Dios? Dice, no, pero resulta, no, querido, lo dice la palabra, ustedes robaron a Dios. ¿Qué quiere? Bueno, vamos a robar, vamos a sacar ese texto. Ustedes mintieron a Dios. ¿Qué quiere decir mentir a Dios? En primer lugar, significa engañarse a sí mismo. En segundo lugar, una cuestión torcida. ¿Por qué tiene que ser torcido? ¿Por qué no derecho? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué no lo aclararon. ¿Por qué ellos depositan eso haciendo creer de que lo entregaban todo? Una estupidez total. Porque el mismo Pedro dice, pero si ustedes la retenían a la propiedad, ¿alguien los obligaba a hacer? No era la ley, era la gracia. ¿Por qué mentís a Dios? ¿Por qué mentís? El espíritu de mentira a Dios es muy complicado. Y cuando el diablo nos engaña y entramos a hacer razonamientos y cosas, y esto, que sí, que no, es basura eso. Como los razonamientos que hacía el rey Saúl. Sí, lo que pasa, que el pueblo, que sí, pero escúchame, ¿qué pueblo ni pueblo? Si vos sos el rey, si vos le decís al pueblo, nadie toca nada, destruyan todo si vos sos el rey. ¿Qué venía a echarle la culpa al pueblo ahora? Es tremendo cuando, después del pecado,
entra la justificación o la autojustificación que no existe. Sí, lo que pasa, que sí, que yo, que pin, que pum, que él, que ella. Es basura, eso es basura. Y esa basura es altamente contaminante. Por eso yo he hablado de estos espíritus contaminantes. El espíritu de Esaú, menosprecio de las cosas de Dios. El espíritu de Acán, codicia de lo prohibido y ocultamiento. El espíritu de Elí, no corregir las desviaciones siendo indulgente con el pecado. El espíritu de Saúl, un espíritu de rebelión contra Dios y de gran obstinación. El espíritu de Absalón, el espíritu de rebelión y de manipulación en contra de la autoridad, un espíritu destructivo. Y el espíritu de Ananías y Zafira, la mentira y mentirle a Dios. Todos esos son espíritus contaminantes. En el caso de Ananías y Zafira mucho se ha hablado y se ha discutido y los teólogos han dicho, bueno, porque se tiene que poner de relieve la autoridad apostólica, la autoridad de los apóstoles, para que la gente no traten a los apóstoles como si fueran unos estúpidos. En cierta parte es así la cosa. Pusieron la autoridad apostólica, se iba a... Pero ahí es más profunda la cuestión, que Dios no va a aceptar la contaminación de lo que Él consagra, de la contaminación de lo sagrado. La contaminación de lo sagrado. Lo sagrado es aquello que consagramos para Dios. ¿Por qué no me lo prestas? Tengo un amigo que tiene una banda de reggaetón y le hace falta una flauta traversa. ¿Me la prestás? Esta está consagrada, ¿verdad? Esta hermosa flauta traversa está consagrada, porque esta muchacha la compró, ¿para qué? Para las cosas de Dios. El templo de allá en Silo, los hijos de Elí hacían que ese templo había sido consagrado para la... Iba la gente, hacían peregrinajes para ir a adorar a Dios ahí, y estos tipos robaban. La maldición en contra de la casa de Elí es tremenda, yo no la quiero leer, pero te pone la piel de gallina, porque dice, nunca más será perdonada la iniquidad de la casa de Elí. Nunca más. ¿Te has venido pesado, pastor? Capaz que sí. Pero tengo que cumplir el deber de la atalaya. Tengo que anunciar las cosas, y tengo que decir, tengo que advertir. Toma las cosas del Señor en serio, pues. No vendas la primogenitura, no vendas las cosas que son de Dios, que son una bendición. Que quieres que te quieran, no, esto es, no, sí, no. Bueno. Me tiro nomás la cana al aire. Pero escuchame, estás poniendo en peligro tu vida, estás poniendo en peligro tu matrimonio, estás poniendo en peligro tu familia. ¿Estás midiendo las consecuencias? Obvio que no. Después lloró y se lamentó Esaú. Era tarde. Algunos dicen que Esaú era gordo porque por un plato de lenteja, porque ese un guiso rojo fue capaz, no sé si era gordo, era necio. Necio.
Si Dios te está ofreciendo, si Dios te está hablando, si Dios te está diciendo, recibí, tomá, tenés, guardalo, resguardalo. Que haya bendición. Que no haya maldición. Que no haya destrucción. Que no haya destrucción. ¿Esa es la cámara que están dando? Quiero terminar la prédica con esto. Voy allá a la cámara porque... Mis queridos, esta prédica, que después verán otros hermanos, que se titula Los espíritus contaminantes, o cuidado con los espíritus contaminantes, para advertir, acércate a Dios, pone en claro las cosas con Dios. Ve claro las cuentas con Dios. Si necesitas ayuda, bueno, pedí ayuda. Pero no cometas la necedad de que estos espíritus te atrapen y te destruyan, porque a veces la destrucción es paulatina. A veces la destrucción es paulatina. Si tenemos, dice la palabra, un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, acudamos a Él, pues acudamos a Cristo. Cuando dice, no, vamos a poner las cosas en blanco sobre negro. Aquí yo voy a blanquear. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra. Y eso lo hace Dios. No lo hacemos nosotros mismos con nuestros argumentos y con nuestros subterfugios, con cosas que sí, que no. Como que si quisiéramos engañar a Dios, no se puede. Lo mejor es ir a Él y hablar y decir, Señor, aquí yo estoy. Examina, oh Dios, mi corazón y ve si en mí, como dice el Salmo, hay algún camino de perversidad, pues yo quiero salir de eso. Yo quiero ser libre de todo espíritu contaminante. Yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo quiero servir a mi Señor y a mi Rey en bendición, en lealtad, en santidad. Que así sea. Amén. Amén.